Buen día. Hola, sí, buen día. ¿Se escucha? ¿Se escucha mi audio? Sí, Sí, se escucha perfecto. Bueno. Vamos a esperar unos minutos más que se terminen de unir. Y comenzamos. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo está, Doc? ¿Todo bien? ¿Me ves? Ahí Eh, entré. a ver, un segundito. Ah, ahí está, ahora sí lo veo. Ahí está. ¿Cómo andás? Bien. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo en este momento? Se ve perfecto, se ve Bueno. perfecto. Vamos a esperar a ver si hay más gente que se esté uniendo. Hay 39, faltan un poco todavía. Bueno, esperamos unos minutos. Aprovecho Sí, para 2 los... minutos y largamos. Sí, cuando usted me diga. Aprovecho para comentarles entonces a los que ya están conectados que ahí yo les comparto la pantalla, en el caso de que se corte se va a cortar a los 40 minutos la charla, reconectarse, pero a esta ID que yo estoy poniendo en pantalla, ya que la otra no me permite la reconexión. Así que va a ser esta ID con la misma clave que es la Perfecto. ID. Así que aprovechen para sacarle una foto o copiar. Cuando se corten, Cuando se corte nos reconectamos, bien. pero a esta... No sé Yo cuántos se lo son mandé más a o mis menos. alumnos y ellos creo... Perfecto. Yo se lo mandé a mis alumnos, creo que ellos lo viralizaron ya. Bueno, perfecto. Yo ahora les dejé el micrófono silenciado a los demás. Ah, escúchame, ¿sabés cómo grabarlo, no? Ah, estás grabando ya. Está grabando, está grabando. Perfecto. Bárbaro. Yo le dejé está habilitado el micrófono suyo y el resto están todos Perfecto. silenciados. Yo Que entré con después... el nombre de mi esposa, por eso dije más. Sí, me di cuenta. Entré Pero con el nombre de mi esposa, quise. el resto yo los dejo silenciados y al final sí abrimos los micrófonos. El que quiera hacer la pregunta va abriendo el micrófono de forma ordenada. Bien, ya hay 48, ya son 9:33, Bueno. cuando quieras. Así. Bueno, ahí lo admitimos a alguien más que entró recién. Y podemos empezar. Bueno, si después alguien ve que hay alguien en la sala de espera, me avisan, así lo admito. Sí. Ahí creo que te avisa, admitilo cuando te piden, lo admitís. Bien. Bueno, a ver, espera un segundito. Pero vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos. Admitimos a alguien más que está acá. Se va sumando. Bueno. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva modalidad de enseñanza, así que nos estamos adaptando todos. A ver, esperen un segundito. Ahí está. Bueno. La idea es tratar hoy de repasar algunos conceptos básicos sobre electrocardiograma y crecimiento de cavidades, y posteriormente vamos a ver algo sobre trastornos de la conducción. Para quienes recién se unen, traten de copiar acá este ID y esta contraseña. Cuando se corten los 40 minutos vamos a tener que entrar con otra
ID de Zoom, que va a ser esta, y la contraseña va a ser la misma, que es la NAI. Así que les doy ahora unos segunditos, la copian y empezamos. Bueno, para repasar rápidamente, electrocardiograma, recuerden que el electrocardiograma es la inscripción de la actividad eléctrica del corazón, y esa actividad eléctrica tiene una secuencia que se va a inscribir en el tiempo. Y el electrocardiograma lo que nos muestra en estos cuadraditos tan chiquitos es la activación, digamos, es sucesiva de las diferentes cámaras cardíacas. Esperen que admitimos a alguien más. De las diferentes cámaras cardíacas, y en este caso la onda P, recuerden que es la activación de las aurículas, y el intervalo PR es el segmento donde está frenada digamos, la conducción eléctrica a nivel del nódulo auriculoventricular, y posteriormente el QRS, que es la despolarización, lo que nos marca la despolarización ventricular. Y después el segmento ST y la onda T, que tiene que ver con la repolarización ventricular. Doctor, hay gente esperando para entrar, me parece. A ver. Yo recién admití... No tengo nadie en la sala de espera ahora. Ya los admití a los que estaban. Así que ahora están admitidos todos. Fui admitiendo los que aparecían. 53. Bueno, a ver. No hay nadie. Bueno. Entonces. A ver esto. Acá. Entonces, primer concepto que quiero transmitir, para que no se mareen, porque si no, entonces ustedes si empiezan a leer esto se van a empezar a confundir, vamos a hablar primero de la despolarización auricular. Y hay un concepto que yo quiero que entiendan. La despolarización auricular se hace céfalo-caudal, o sea que va a ir desde arriba hacia abajo. Esto es un concepto importante para que nosotros entendamos. Vayamos entendiendo cómo se despolariza la aurícula, y piensen que al mismo tiempo tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Y lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma, que es la onda P, es la sumatoria de la despolarización auricular de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Por lo tanto, ahí está. Si yo lo tuviese que representar en el tiempo, yo tengo, fíjense que yo les dibujo acá en rojo la despolarización auricular, que comienza un poquitito antes que la de la izquierda. Después el impulso va a pasar al lado izquierdo por unas fibras interauriculares, y la despolarización esta que está haciendo la celeste es la de la aurícula izquierda. En la práctica, en una aurícula normal, yo voy a ver una sola onda P con la sumatoria superpuesta de la despolarización de ambas aurículas. Entonces, la porción inicial de la onda P pertenece a la aurícula derecha, y la porción final pertenece a la aurícula izquierda. En el medio están superpuestos, o sea que la onda P es la superposición de ambas aurículas. Si yo voy a hablar de crecimiento de la aurícula derecha va a tener valores en el electrocardiograma que me están mostrando una sobrecarga de esa aurícula derecha. Hay numerosas patologías que van a llevar a que la aurícula derecha tenga que hacer más fuerza para contraerse, y eso nos va a dar cambios en el electrocardiograma. Uno de los cambios que voy a ver, y esto es el concepto que yo quiero que se lleven, que voy a ver una onda P alta, o sea que va a medir más de 2.5 milímetros en la cara inferior, o sea, más de 2 cuadraditos y medio en la cara inferior, o sea, de 2, de 3 y ABF, y que va a tener una primera porción en B1 o B2, también alta en la primera porción de la onda P en B1 o B2. Pero, si bien son ondas P altas, en general no hay una alteración en la duración de la onda P. Yo más o menos, para que ustedes tengan algo gráfico, piensen en, ¿se acuerdan los dibujitos en las carpas de los indios? Que es una cosa como triangular, alta y digamos no redondeada en la punta. Bueno, ese es el extremo, un agrandamiento auricular derecho. Si esto yo lo paso al cuadro que yo les mostré previamente, ustedes van a ver que de la aurícula normal, que esto sería una onda P donde están ambas superpuestas, la aurícula derecha va, si bien no va a durar más su despolarización, lo que vamos a ver es un aumento en la amplitud del voltaje de esa onda P. Entonces fíjense que este dibujo que yo les hago acá, como si fuese la carpa de los indios cuando veíamos los dibujos cuando éramos chicos,
cuando yo era chico, se ve de esa manera. Fíjense, y este es el concepto que ellos se quieren, acá yo estoy señalando con una flecha, cómo se ve una onda P de una aurícula derecha con hipertrofia y dilatación de la aurícula derecha. Y eso sucede porque el músculo de la aurícula derecha, que está, digamos, obligado a hacer más fuerza, se va hipertrofiando, muchas veces tiene sobrecarga de volumen que se va dilatando esa aurícula derecha, y eso hace que el voltaje para despolarizar esa aurícula derecha y contraer esa aurícula derecha se vaya agrandando, y lo que vamos a ver es esto en la cara inferior. Ondas P altas de más de 2,5 milímetros y un componente en B1 positivo inicial, y a veces podemos ver algo negativo final, pero mucho más chico que la positividad inicial en B1. Entonces, ese es el concepto que quiero que se lleve en el agrandamiento auricular derecho. Se va a ver alta y sin aumento de la duración en la cara inferior, y con un primer componente positivo y alto en B1. Nada más. Esto yo simplemente se los muestro, no voy a entrar en detalle de qué son las ondas P tricuspidales, congenitales, porque son de diferentes patologías, pero nuevamente el concepto es, fíjense en la altura, el tamaño y la forma casi triangular que tiene en la cara inferior, en este caso en D2, y este primer componente positivo en B1, que en este caso es una exageración de agrandamiento auricular derecho en una paciente con un problema, digamos, congénito. Y estas ondas P congenitales, que la única diferencia, no quiero entrar en detalle, es que el eje de la onda P, generalmente en las sobrecargas derechas, va a estar desviado hacia la derecha, y en algunos pacientes con comunicaciones intraauriculares a veces podemos llegar a encontrar que el eje está desviado hacia la izquierda, pero habitualmente vamos a tener los datos que yo les dije en lo que es agrandamiento auricular derecho. Si el paciente no tiene ritmo sinusal y por lo tanto no puedo ver ondas P, hay algunos signos descritos como la presencia de una onda QR sobre el QRS. Fíjense que este es un paciente que está con fibrilación auricular, así que no hay onda P visible. Y sin embargo, hay una onda Q, como si fuese un infarto que no lo es, que es la superposición de la aurícula sobre la despolarización del ventrículo. Y en el caso de la fibrilación auricular, otro signo también es un resalto con una Q en B1 y una S profunda en B2. Simplemente para nombrárselos, no para que no se lo van a tomar. Si vamos a hablar del agrandamiento de la aurícula izquierda, volvemos al gráfico inicial donde veíamos ambas aurículas superpuestas, y ahora lo que va a suceder es que la aurícula izquierda, si bien va a crecer un poquito en voltaje, lo que va a suceder es que se va a despegar y va a durar más. Va a haber una prolongación de la duración de la despolarización de la aurícula izquierda, lo que va a hacer que esas aurículas que normalmente están superpuestas hagan que la aurícula izquierda se desplace en el tiempo y dure un poco más, y por lo tanto voy a ver dos componentes claramente diferenciados de la despolarización auricular. La onda P va a ser una onda P bimodal, una primer porción donde voy a ver el agrandamiento de la aurícula voy a ver, perdón, la despolarización de la aurícula derecha, y una segunda porción separada que es la despolarización de la aurícula izquierda. Si esto yo lo paso al electrocardiograma, quiero que se concentren nada más, como hicimos recién, en dos derivaciones. Fíjense D2, como veo ahora que tengo un primer componente, que es esto que yo les estoy dibujando con el cursor, de aurícula derecha, y un segundo componente de aurícula izquierda. Esto es lo que nosotros llamamos una onda P bimodal. Y si yo veo B1, fíjense que si bien B1 puede o suele tener una fase positiva y una negativa, en el agrandamiento auricular izquierdo, como marca esta flecha, este componente negativo de la onda P en B1, que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, vamos a ver que está más separado y que tiene una duración, una profundidad de más de 1 milímetro, cuando habitualmente no llega a eso. Entonces, vamos a tener un componente negativo en B1 de más de 1 milímetro, y esta onda P bimodal que la vamos a ver en cara inferior y muchas veces en B5 y B6. Ese es el concepto que quiero que se lleven de aurícula izquierda. Patologías, hay un montón que van a llevar a sobrecargas de la aurícula izquierda y que van a llevar a este agrandamiento auricular. Esto es simplemente para mostrarle, esto es una onda P mitral, esto, digamos,
ahora no se suele ver tan frecuentemente, pero en pacientes con estenosis mitral por fiebre reumática, que todavía hay casos, pero no tanto como había antes, fíjense que esto es un extremo de agrandamiento y de separación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Este primer componente chiquitito y positivo es la despolarización de la aurícula derecha, y toda esta cosa negativa y ancha es la despolarización de la aurícula izquierda. Acá en B3, fíjense cómo tenemos un primer componente en la aurícula derecha, y todo esto que se ve hasta acá es la despolarización de la aurícula izquierda. A modo de resumen de agrandamientos auriculares izquierdos, fíjense que yo acá les pongo dos derivaciones solamente, la derivación D2 y la derivación B1, y fíjense cómo la aurícula derecha normal están ambos componentes superpuestos, y en B1 voy a ver un componente positivo en la aurícula derecha y uno negativo, pero no profundo y finito, en B1. En la aurícula derecha hablamos la tienda de campaña, como si fuese la tienda de los indios, que hay un aumento del voltaje, pero no un aumento de la duración, o sea que la aurícula izquierda va a quedar en esta parte final escondida. Lo mismo en B1, voy a tener un gran componente inicial de la aurícula derecha y un componente chiquitito y negativo final en la aurícula izquierda. Y en el agrandamiento auricular izquierdo, la onda P bimodal en la cara inferior, primer componente aurícula derecha, segundo componente de la aurícula izquierda que está sobrecargada, hipertrofiada, y eso lleva a que sea más ancha su inscripción y más tardía. Y si lo veo en B1, esa aurícula izquierda me va a dar un componente negativo profundo de más de 1 milímetro. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me están escuchando? Perfecto, Sí, Nico, perfecto. Perfecto. Bueno. Ahora, el agrandamiento vía auricular, no voy a profundizar mucho en el tema, pero es básicamente patologías complejas, en pacientes con cardiopatías muy avanzadas, y que vamos a tener manifestaciones de ambas cosas en el electrocardiograma. Normalmente voy a ver en la cara inferior, se va a manifestar mejor el agrandamiento de la aurícula derecha, mientras que en B1 voy a poder ver claramente ese componente negativo y profundo de la aurícula izquierda. Esto es todo el concepto que quiero que se lleven de agrandamiento vía auricular, pero todo se resume a este cuadro para entender qué es lo que yo veo en el electro, en la onda P, para decir si hay agrandamiento o no de las aurículas. Con respecto a las sobrecargas ventriculares, el término sobrecarga se refiere a la dilatación de una cavidad ventricular y o, porque no necesariamente van acompañadas, la hipertrofia de las paredes de alguno de los dos ventrículos o de ambos. Acá quiero que quede claro que los criterios electrocardiográficos para determinar sobrecarga ventricular e incluso hipertrofia, e incluso diferenciarlos entre sí, son poco sensibles. Por lo tanto, yo se los voy a mostrar a manera informativa, le voy a decir uno o dos como para que ustedes recuerden y sean su caballito de batalla al momento de sentarse a ver un electro, pero hay muchos factores que influyen en digamos, lo que yo veo en el electrocardiograma. Si el paciente tiene fibrosis previa porque tuvo una miocarditis, si tiene secuelas de infarto, de acuerdo a la posición anatómica del corazón, que va a depender del tórax o no del paciente. Y después factores extracardíacos que también modifican los voltajes que yo voy a poder determinar desde la superficie. Enfisemas pulmonares, derrames pleurales, derrames pericárdicos, que van a interferir, y por lo tanto estos criterios, si bien son orientativos, que no los veo en el electrocardiograma no quiere decir que el paciente no los tenga. No son infrecuentes los trastornos de conducción en los pacientes que tienen sobrecarga ventricular, y por lo tanto ya la diferenciación ya se hace electrocardiográficamente mucho más fina y no es el objetivo de esta clase. Y vamos a ver que también hay algunos patrones como las miocardiopatías hipertróficas, que es una enfermedad genética que lleva a una hipertrofia exagerada en muchos pacientes del músculo cardíaco, donde esta hipertrofia se va a marcar con algún patrón específico que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, hay muchos criterios que tenemos que tener en cuenta para decir si el paciente tiene o no una sobrecarga ventricular y si tiene o no una hipertrofia. Y eso hay que verlo todo en su contexto. Así que no se preocupen, vamos a ver las cosas más sobresalientes. Esto es un corazón normal. Lo que está azul es el corazón del lado derecho, el ventrículo derecho, que es esto que yo marco acá con el cursor. Esto sería el ventrículo izquierdo. En un corazón con hipertrofia ventricular, fíjense cómo las paredes del ventrículo izquierdo están claramente engrosadas, y esto se va a dar, por ejemplo, en pacientes que tengan una estenosis aórtica. Por lo tanto, la estenosis, que no permite que se abra la válvula aórtica adecuadamente, va a generar una sobrecarga de fuerza que tiene que hacer ese ventrículo para vencer esa obstrucción que le genera la estenosis aórtica, y entonces
con el tiempo se va a ir hipertrofiando. O, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial no controlada durante mucho tiempo, que genera una sobrecarga en la salida de ese ventrículo izquierdo, esa hipertensión, y eso va a hacer que el músculo se vaya engordando y vaya generando esto que se llama hipertrofia. Y en muchos pacientes, la fase final, tanto de la hipertrofia como de otras patologías que van lesionando y debilitando el músculo cardíaco, es la fase dilatada de este corazón, cuando ya está en un estadio donde la sobrecarga sistólica de este paciente lo va llevando a una fase dilatada. No voy a hablar de los vectores, simplemente recordarles que el corazón, y lo que yo veo en un QRS, está dado por la suma de diferentes vectores eléctricos que se suceden en el tiempo. El primero de todos que aparece es la despolarización del septum interventricular. Y después un segundo vector, que es la sumatoria de la despolarización tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, el del septum va desde la izquierda hacia la derecha, y la sumatoria de ambos ventrículos, como el ventrículo izquierdo es al menos 3 veces más espeso o más grueso en valores normales incluso que el ventrículo derecho, la sumatoria de ese vector va a hacer que vaya desde arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda, orientándose hacia el ventrículo que tiene más fuerza. Acuérdense de esos dos vectores, yo acá les muestro la forma y lo van a tener grabado, pero no hace falta que recuerden todo, yo los quiero simplificar en dos vectores a la despolarización ventricular. El del septum, que va de izquierda a derecha, y el de los dos ventrículos, que va de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces, de vuelta vamos a ver dos derivaciones para tratar de entender lo que está pasando. B1 y en este caso B6. Fíjense en B1, para ver el primer vector de despolarización septal, como B1 lo está mirando desde acá, donde yo se lo dibujé, si algo se le acerca a B1, en B1 voy a ver inicialmente una pequeña R. Y después, en B1, cuando el siguiente vector se escapa del ventrículo izquierdo, o sea, va de derecha a izquierda, entonces se me escapa de B1, yo voy a ver una S profunda. Eso es ver en el QRS los dos vectores principales. Si yo veo B6, como B6 está mirando desde acá donde está el cursor, entonces ustedes van a ver que se escapa ese primer vector septal, y entonces así como en B1 se inscribió una pequeña R, como se escapa de B6 vamos a ver una pequeña Q. Y después, como todo el vector de despolarización se va a acercar hacia B6, voy a ver una inscripción de una R. ¿Vamos? Este es el concepto básico para que ahora entendamos, razonando, por qué vamos a ver cambios de la despolarización en el agrandamiento de los ventrículos. Bueno, esto es la progresión normal de un electrocardiograma de la despolarización de acuerdo a donde yo vaya viendo. Estas son las derivaciones precordiales. Entonces en B1 voy a ver una pequeña R chiquitita del primer vector septal, S profunda del segundo vector, que es el del ventrículo izquierdo predominantemente. Y eso sucesivamente hasta que en B6 veo la Q chiquitita es del septum y la R es todo del ventrículo izquierdo. Entonces, para ver hipertrofia y dilatación, voy a tener que hablar de sobrecarga. Y están descritas sobrecargas diastólica y sistólica. La diastólica generalmente cuando hay sobrecargas de volumen, por ejemplo en la insuficiencia aórtica. Y lo que voy a ver van a ser pacientes predominantemente con ondas Q en las derivaciones B5 y B6 y ondas T altas en B5 y B6. Y en cambio en la sobrecarga sistólica, o sobrecarga que se le llamaba antes strain o de tensión, voy a ver ondas R prominentes, como la hipertrofia ventricular, que se le va a agregar un infradesnivel del segmento ST y ondas T negativas y asimétricas. Asimétricas significa que tienen un comienzo lento y un final un poco más rápido. Eso significa asimétrico, ahora lo vamos a ver en ejemplos. Entonces, fíjense, esto es un corazón con hipertrofia ventricular, y claro, ¿qué pasa con ese segundo vector que hablábamos de, que era la sumatoria del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo? Acá el ventrículo derecho quedó muy leve, muy chiquitito, y fue todo el vector resultante, va a ser resultante de un gran ventrículo izquierdo. Entonces, si yo lo voy a ver en un electrocardiograma, voy a ver que tengo una gran R
en B5 o B6, y tengo normalmente, fíjense acá B1, una S bien profunda. Ambos me están marcando que el vector principal se está yendo hacia la izquierda y con mucha masa ventricular. Si yo sumo la S más profunda con la R más alta, y eso me da más de 35 milímetros, es uno de los índices que uno puede utilizar para decir que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en este caso, aparte de hipertrofia del ventrículo izquierdo, fíjense acá la flecha, lo que les marca es una onda T negativa y asimétrica, fíjense cómo el descenso es lento y el ascenso es rápido, de una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Probablemente este puede ser un paciente con una estenosis aórtica severa, una hipertensión pulmonar, una hipertensión arterial no tratada adecuadamente durante mucho tiempo. Hay un montón de criterios de voltaje, yo no se los voy a transmitir ahora, este es el que les nombré recién, la S en B1 o B2, la que sea la más profunda, sumada a la onda R en B5 o B6, me tiene que dar más de 35 milímetros. Y si bien la sensibilidad para encontrar esto es baja, si yo lo encuentro puedo decir con un 100% de especificidad que ese paciente tiene hipertrofia ventricular. Este es otro criterio utilizado, el de Cornell, después lo pueden leer, pero lo que hace también es sumar R en B5 B6, solamente la R en B5 B6, si es mayor a 28, tiene una especificidad y una especificidad un poquito más alta. Este se los dejo para que lo vean, yo la verdad que no es habitual utilizarlo, pero es un score bastante más complejo, hay que sumar puntajes y de acuerdo a ese puntaje que yo sumo, aumento la sensibilidad para diagnosticar hipertrofia ventricular. Como dijimos en la sobrecarga sistólica, aparte que podíamos ver las ondas R altas en B5, B6, importante, recuerden las ondas T negativas y asimétricas en B5 y B6. Acá un poquito más de lo mismo, generalmente ese B5 y B6 podemos, aparte de que sean negativas y asimétricas, encontrar un infradesnivel descendente de B5 y B6. Fíjense acá, está claramente marcada estas ondas T negativas en B5 y B6, incluso ya desde B4, de un paciente con una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Con respecto a la sobrecarga diastólica, habíamos hablado que eran aquellos pacientes que tenían sobre todo sobrecargas de volumen. Lo que podíamos encontrar eran ondas Q en B5 y B6 que no tienen que ver con secuelas de infarto, o hay que descartarlo, digamos, en pacientes con antecedentes. Y estas ondas T, que son aumento del tamaño de las ondas T y se hacen ondas T más picudas. Muchas veces los pacientes tienen superposiciones de sobrecargas diastólicas y sistólicas y al final del recorrido, esas sobrecargas diastólicas, esas ondas T se van aplanando hasta hacerse negativas y asimétricas, predominando lo que es la sobrecarga sistólica. Pero bueno, esto es para diferenciar una sobrecarga de la otra. El ventrículo derecho es más difícil, hay muchas patologías que pueden generar hipertrofia del ventrículo derecho. Y por lo tanto, fíjense, esto es un corazón normal, fíjense lo finito que es el ventrículo derecho con respecto al ventrículo, al espesor del ventrículo izquierdo, es casi la tercera parte, y por lo tanto el vector principal, como habíamos visto hace un rato, va a terminar ganando el ventrículo izquierdo en la normalidad, llevando ese vector, ese segundo vector principal de QRS hacia la izquierda. Ahora, cuando se agranda el ventrículo derecho, fíjense que acá en el gráfico les muestro un espesor del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, que es casi 3 veces el del ventrículo izquierdo, y por lo tanto ese vector principal, esto es una cuestión de quién tiene más músculo, o sea, el que tiene más músculo y más fuerza va a ganar hacia dónde se lleva el vector. Piensen que el vector es como una cuerda que están tironeando de un lado el ventrículo izquierdo y del otro lado el ventrículo derecho. Quien más fuerza haga y quien más músculo tenga se va a llevar el vector para su lado. Entonces, en las condiciones normales el ventrículo izquierdo tiene más fuerza y se lo lleva hacia la izquierda. Cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho, tiene más fuerza y más músculo. Estuvo yendo al gimnasio el ventrículo derecho y entonces va a llevarse el vector hacia el lado derecho del QRS. Causas hay un montón, yo se las dejo acá y van a ir desde un cor pulmonar crónico en pacientes con EPOC e hipertensión arterial pulmonar, que es lo más frecuente que vamos a ver en adultos, la hipertensión arterial pulmonar, que puede ser primaria o secundaria a alguna otra patología, ya sea pulmonar o del propio corazón, estenosis e insuficiencias valvulares que terminan sobrecargando y aumentando las presiones pulmonares, y eso genera una sobrecarga a la eyección del ventrículo derecho y por lo tanto
se tiene que hipertrofiar para poder vencerlo, causas agudas como el tromboembolismo de pulmón, y causas de encardiopatías congénitas, estenosis valvulares, sobre todo la válvula pulmonar, algunas atresias tricuspidias que pudieron sobrevivir, digamos, por cirugías tempranas cuando nacieron, tetralogías de Fallot, que generalmente las que van a ver ya van a estar corregidas, o comunicaciones intraauriculares. Pero básicamente las que más vamos a ver es esta que yo les marco acá en los adultos, que son las cardiopatías del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, secundario a hipertensión pulmonar o alguna estenosis de la válvula pulmonar. Como generalidades para la sobrecarga del ventrículo derecho, tenemos que la onda, vamos a ver de vuelta B1 y B6. Yo trato de que estos son los conceptos que le queden. No quiero que se mareen. Después, cuando la vean, recuerden esto que yo les dije de B1 y B6. Con esas dos derivaciones vamos a poder tener una idea más o menos cabal de dónde estamos parados con este ventrículo. La onda R dominante, o sea, en B1, como el ventrículo derecho es el dominante, la onda R va a ser una R dominante o pura en las cardiopatías digamos, con hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a poder ver infradesnivel del ST y T negativas y asimétricas de la sobrecarga sistólica, que así como para el ventrículo izquierdo la veíamos en B5 y B6, en este caso la vamos a ver en B1, B2 y hasta B3, e incluso puede llegar hasta B4 cuando es muy marcada la hipertrofia y la hipertensión pulmonar que suele generar esto. Y en B6 vamos a ver que se manifiesta una S profunda en B5 y B6 como manifestación de el aumento de la despolarización y de la fuerza de despolarización del ventrículo derecho. Y generalmente el eje del QRS, como hablábamos recién, gana en ese tironeo el ventrículo derecho y se lleva el eje lo va desviando hacia la derecha, a más de 90, más de 110 grados. Esta clasificación, esperen que admito a alguien acá, esta clasificación es simplemente para que ustedes recuerden que la hipertrofia del ventrículo derecho se clasifica en tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C. Se los dejo al cuadro, no vamos a entrar en profundidad, simplemente saber que la tipo A es la más frecuente, o sea que vamos a tener un eje a la derecha y una onda R, que es mayor que la onda S en B1, o sea, mayor a 1. Después, la tipo B se suele dar en cardiopatías, en algunas cardiopatías congénitas. El eje va a estar desviado en menos 90 grados, no va a estar hacia la derecha, y la onda R sobre la S también va a ser mayor a 1, y esta C que tiene que ver con algunos cortocircuitos, que el eje es más hacia la derecha, pero la onda R sobre la S es menor a 1. Esto es simplemente para que sepan que la hipertrofia se clasifica en tres tipos. Bueno, esto recuerden que ahora a los 40 minutos, cuando se corte, el que se acaba de sumar, saque una foto a esto, para que si se corta ahora a los 40 minutos, seguimos la otra parte de la clase desde esta ID. Así que aprovechen. No, igualmente hay minutos ilimitados, ¿eh? ¿Cómo? Que dieron minutos ilimitados en la reunión, no hace falta cambiar el... Ah, bueno, listo, me quedo tranquilo entonces. Si se cortaron, cambiamos, si no, si vieron el minuto ilimitado, mejor. Bueno, esto es simplemente para mostrarle una tipo A, que es la más frecuente que vamos a ver, y quiero que se concentren acá. Onda R en B1, fíjense que es todo R, porque el ventrículo derecho, que es ese resultante del QRS, en este caso del vector principal, se lo va a llevar hacia la derecha, va a apuntar hacia B1, y entonces vamos a tener una gran onda R en B1. Fíjense las ondas T negativas y asimétricas en B1, B2, B3, en este caso hasta B4. Y podemos aparte ver asociado, y esa es otra cosa que nos ayuda, el agrandamiento de la aurícula derecha, así como empezamos a sumar datos acá. Entonces yo tengo un paciente con agrandamiento de la aurícula derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Esto se va a dar en pacientes con hipertensiones pulmonares muy severas, estenosis de la válvula pulmonar que sea muy grave, y eso sobrecarga mucho el ventrículo derecho, y bueno, en algunas otras patologías que no vienen al caso. Tipo B, habíamos dicho que se daba en algunos tipos de cardiopatías congénitas, sobre todo en la comunicación interventricular, o en los ductus persistentes, que hoy en día es raro encontrarlos ya en edad adulta, pero si esto se da durante mucho tiempo y encuentro un paciente en esta edad, fíjense que tengo una onda R sobre la S mayor a 1 o cercano a 1,
tengo también las ondas T negativas, y el eje también se va a más de 90 grados. Y por último, la tipo C, que esto se va a dar en coros pulmonares crónicos, estenosis mitrales graves, ya el paciente tiene un componente izquierdo también, y entonces esta onda R que nosotros antes veíamos muy alta en los otros tipos de hipertrofia ventricular derecha, ahora la voy a sospechar por una S profunda en B5 y B6, y por los agrandamientos auriculares asociados que tiene este paciente con S muy profundas en esta zona. Fíjense que la S en D1 es mayor, acá la S en D1 es mayor que la S en D2 y que la S en D3. Pero bueno, esto simplemente para que sepan que hay tres tipos, no se compliquen con la hipertrofia ventricular derecha. Sobre todo recuerden la R grande en B1 y las T negativas asimétricas de B1 a B3. Lo otro que podemos encontrar cuando tengo, así como lo veíamos en la hipertrofia ventricular izquierdo, es que aparte de ser las ondas T negativas y asimétricas, puedo ver un infradesnivel del segmento ST, marcándome la sobrecarga sistólica que está sufriendo este ventrículo derecho. Fíjense, componente positivo y rápido, tanto en B1 como agrandamiento en D2 de la aurícula derecha, todo R en B1, mucha R y poca S en B2, y la onda T negativa y asimétrica de B1 a B3. Hay un caso de sobrecarga aguda del ventrículo derecho, y este es el tromboembolismo de pulmón, donde todos los otros cambios que vimos le lleva un tiempo a ese corazón ir adaptándose, ir engordándose, ir hipertrofeándose, y eso va a llevar a esos cambios que vimos en el electrocardiograma. En cambio, un tromboembolismo de pulmón, hay un coágulo que se impacta en alguna de las ramas principales de la arteria pulmonar, y eso va a llevar a una sobrecarga súbita del ventrículo derecho, que nos va a mostrar un patrón típico que se llama S1, Q3, T3. Y eso significa que la aparición en un paciente que no la tenía de una onda S en D1, eso significa S1, Q3, porque voy a ver la aparición de ondas Q en D3, y la negativización de la onda T en la derivación D3. Ese patrón S1, Q3, T3, si alguien les pregunta, es el patrón típico electrocardiográfico que puedo encontrar en un paciente que está sufriendo un tromboembolismo de pulmón, de forma aguda. A veces se puede agregar o no un bloqueo de la rama derecha o morfologías de rama derecha, que en este caso, en este paciente no lo tenía. Acá, simplemente a modo de ejemplo, antes que pasemos a la segunda parte de la clase, esto es un ejemplo de un paciente con hipertrofia ventricular, donde tenemos, como dijimos, del ventrículo derecho, una gran onda R predominante en B1, onda T negativas y asimétricas en B1, en este caso un poco en B2, agrandamiento de la aurícula derecha, fíjense, onda P alta en D2, y un componente en B1, alto el primer componente en B1 de la onda P. Entonces tiene agrandamiento de la aurícula derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, probablemente este paciente por algún cuadro que le genere hipertensión pulmonar severa. El agrandamiento biventricular, acá yo les dejo los criterios, es muy difícil de diagnosticar, son pacientes con cardiopatías muy avanzadas, y la verdad que no los quiero marear, prefiero que separen los conceptos de agrandamiento de uno y el otro ventrículo, y después si quiere que esté un poco más interesado lo puede leer, pero es más difícil de diferenciar porque es la suma de lo que vimos previamente. Entonces, para repasar, un segundito, fíjense cómo en un ventrículo normal yo voy a tener un primer vector septal chiquitito que me da R en B1 y que en B6 me da una Q, un vector principal del QRS que como el ventrículo izquierdo en condiciones normales un poco más fuerte se aleja de B1 y me da una S, y como se aleja, se acerca hacia B6 me da una R predominante, y después en el agrandamiento ventricular izquierdo esto se exacerba, porque voy a tener un gran ventrículo izquierdo que me va a dar una gran S en B1, y un gran ventrículo izquierdo que me va a dar una gran R en B6. ¿Ven? El vector principal se va a ir claramente hacia la izquierda, apuntando hacia B6, y voy a tener una gran R. Eso es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en la hipertrofia del ventrículo derecho, yo les dije que había de tres tipos,
Y fíjense que lo que va a haber en todos, va a haber una R grande en B1, porque es la masa principal, ahora se va a dirigir hacia el lado derecho, y voy a ver la aparición de una S en B6, marcándome la persistencia de la despolarización del ventrículo derecho, porque es el que más masa ventricular tiene, y entonces la aparición de una S en B6. Esos son los conceptos que yo quiero que se dejen grabados de los agrandamientos de las cavidades. Y acá para repasar, fíjense en este caso un paciente que tiene una gran R en B1, una gran P en D2, pero fíjense que tiene un gran componente negativo de la P en B1, y fíjense que si bien tiene S en B5 y B6, tiene gran R también en B5 y B6. Este es un caso de un paciente con agrandamiento de aurícula derecha, porque lo veo acá en D2 que tiene más de 2,5 milivoltios, agrandamiento de aurícula izquierda porque veo un componente negativo a la aurícula izquierda bien profundo, agrandamiento o hipertrofia del ventrículo derecho porque veo R predominante en B1, y signos de sobrecarga o de hipertrofia del ventrículo izquierdo también en B5 y B6. O sea que este es un paciente que está, ya no creo que esté con nosotros porque el electro es viejo, pero tenía sobrecarga biventricular y agrandamiento de ambas aurículas. Esto es para mostrarles el agrandamiento. Fíjense los criterios de voltaje. Si yo sumo después háganlo ustedes, sumen el voltaje de la S de B1 o B2, la más profunda, en este caso B2, más el voltaje de B6, y seguramente les va a dar hipertrofia ventricular izquierda, y como tiene una T negativa y asimétrica en B5 y B6, que me marcan la hipertrofia con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Bueno, estos son ejemplos de hipertensión pulmonar grave. De vuelta, fíjense, mucha R en B1, aparición de S en B6. Esto es un paciente con EPOC, que aparte tiene un trastorno en la conducción de la rama derecha. Y acá algunos ejemplos, acá, y esto es un electro real, y fíjense, es tan grande la hipertrofia que tiene el ventrículo izquierdo de este paciente que directamente se sale del papel la detección de la onda R. Fíjense que se sale del papel la onda R, y fíjense que es tan, no está B1 acá, fíjense, es tan profunda la S de B1 que directamente ya se superpone con el otro ventrículo. Esto es claramente una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una sobrecarga marcadísima sistólica del ventrículo izquierdo, porque veo también las T negativas y asimétricas. Bueno, esto es con respecto a crecimiento de cavidades. ¿Hay alguno que me quiera hacer alguna pregunta antes que pasemos a la parte que sigue? Puede activar ahora el micrófono y si no, seguimos. ¿Me están escuchando? Perfecto, Nico. Perfecto, bueno, si Tengo algo... una pregunta. Dígame. No entendí por qué es negativo en B1 cuando hay agrandamiento de la aurícula. Porque Creo es que lo negativo. dijiste recién. Sí. Vamos a verlo déjame que lo ponga de nuevo. Vamos a verlo acá. De la aurícula izquierda. El componente negativo en B1. Vamos a buscarlo aquí. Acá. Acá. Vamos a ponerlo. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Micaela. Micaela. Bueno, mira, Micaela. Normalmente, el vector de despolarización, como habíamos hablado de la aurícula izquierda, va a ir desde arriba hacia abajo, va a pasar por las fibras interauriculares hacia la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda predominantemente se va a despolarizar desde el septum interauricular, que es esto que te marco acá con la flecha, ¿se ve? Sí. Hacia la izquierda. Como yo te había explicado, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, para hacer esa onda P que vos ves en el electro, se superponen en el tiempo, y entonces la primer parte va a corresponder a aurícula derecha, y la última parte de esta onda P se va a corresponder con una aurícula izquierda. Esto en una cosa normal. Cuando la aurícula izquierda se dilata y se hipertrofia en las paredes, o sea, el músculo de la aurícula izquierda se agranda y se hace un poco más grueso, este vector y esta despolarización se va a hacer más tardía y le va a llevar más tiempo a escribirse en la onda P. Y fíjate cómo acá, que te estoy mostrando, en una aurícula normal,
en D2, ¿no? Que esto es la cara inferior, se ve como una sola onda redondeada. Si yo lo veo en el agrandamiento auricular izquierdo, voy a ver claramente separado, como si alguien me las hubiese separado a la aurícula derecha, que va a ser esta primera parte, ¿ves? Right atrium, de acá, con esto que significa left atrium, que es la aurícula izquierda que se inscribe después. Esto me da la onda P bimodal en D2. Ahora, esto mismo, si yo lo traslado a B1, normalmente esto que en D2 vos lo ves todo superpuesto, vos vas a ver un primer componente positivo, que es la aurícula derecha en B1, y un segundo componente negativo, que es la aurícula izquierda en B1, pero se la ve negativa y poco profunda. Si yo a la aurícula izquierda la tengo hipertrofiada y agrandada, no solo la voy a ver más separada que lo que yo la veo en el caso normal en B1, sino que así como acá la vea separada, pero veo dos montañitas en D2, esa segunda inscripción que corresponde solo a la aurícula izquierda que está hipertrofiada y agrandada, la voy a ver en un componente negativo y profundo y separado en B1. Este es el cuadro que ustedes tienen que ver para repasar los agrandamientos auriculares. Con esto, viendo la derivación D2 y la derivación V1, ustedes pueden diferenciar agrandamiento auricular derecho y agrandamiento auricular izquierdo. No sé si eso te lo Sí, responde. sí, me había quedado bien, no bien, o sea, no me quedó el en B1 como se veía, por eso. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, Nicolás, Candelaria pregunta en el chat, no me quedó claro por qué en las precordiales se va viendo desde un QR hasta un RS y no Bien. se ve un QRS entero. Bueno, en la despolarización normal, asumo, que está preguntando. Supongo que sí. Bueno. Yo les había dicho, acá, vamos a ver acá. Espera un segundito. Acá. Normalmente, esto es, digamos, las precordiales se colocan. Esto es B1, se ve ahí el cursor, ¿no? B1, Sí. B2, B3, B4, B5 y B6. Yo siempre lo que trato de explicarles es que ustedes entiendan que es como si hubiera 6 fotógrafos que se ponen en diferentes lugares y están filmando, en este caso, un gol en un partido de fútbol. El gol es el mismo. O sea, la trayectoria de la pelota, la intensidad con la que viaja la pelota, y todo es la misma. La diferencia va a ser que el que está atrás del arco le va a sacar la foto desde acá, y el que está al costado del arco va a sacar la foto desde acá. O sea que esa misma despolarización, yo la voy a poder ver, si ese gol yo lo transformo en una despolarización, yo lo voy a poder ver de una manera desde atrás de acá, desde B1 o B2, y desde otra manera desde B5 y B6. Por lo tanto, acá está el vector 1, que es el vector septal. Si yo lo miro desde acá, como el septum se despolariza de izquierda a derecha y se acerca hacia B1, B1 va a inscribir una cosa positiva. Mientras que si yo lo veo al primer vector que está marcado acá en B6, que lo está mirando de este lugar, como se aleja, ven que el vector es el mismo, pero el que saca digamos, desde acá la foto, que es B6, ve que se aleja, en vez de inscribir algo positivo, va a inscribir algo negativo. Y eso esta sumatoria de vectores la vamos a ver diferente en cada una de las derivaciones que nosotros veamos. Por eso yo les ponía, acá tienen ejemplos para ver exactamente lo mismo, por eso yo les quería simplificar en 2 vectores nada más. El vector septal, que me va a dar R en B1 chiquitita, y el vector de la despolarización de ambos ventrículos va a dar una despolarización que de acuerdo desde donde yo la veo me va a dar R o me va a dar S. B1 me va a dar S y B6 me va a dar R. Ahora, en el medio, a medida que yo lo vaya viendo en B2, B3, B4 y B5, esa R y esa S van a ir cambiando. Y es por eso que yo puedo tener, de acuerdo a la rotación y al tipo de tórax, una transición entre R, o sea, entre S, como tengo acá, y R, que va a variar de acuerdo a las personas, que es la transición. Transición es donde la R se hace mayor a la S. Entonces, fíjense cómo el primer vector en B1 es positivo y el primer vector en B6 es como una Q chiquitita negativa. Y el segundo vector de los dos ventrículos es negativo en B1 y es todo positivo en B6. En el medio,
como voy cambiando el ángulo donde voy sacando la foto, voy viendo más R más S de acuerdo al lugar donde yo lo voy sacando. No sé Está si clarísimo. eso se explica. Está clarísimo. Bueno. Bueno, pasemos a la otra parte porque si no, no llegamos, me Sí, parece, sí, ¿eh? sí, 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 por eso. Por eso vamos a ver la siguiente. Bueno, la siguiente parte vamos a tratar el tema de trastornos de conducción intraventriculares. Son las 10:20. Bueno, 20 minutos terminando. El sistema de conducción, el corazón tiene un sistema de conducción que está dado por un nódulo que se llama nódulo sinusal, que es el que manda los impulsos para que el corazón se contraiga. Estos impulsos cardíacos van a viajar, por un lado, por fibras intraauriculares para despolarizar la aurícula izquierda, como vimos recién, y por otro lado, por unas fibras internodales que van a ir a este otro botoncito que está acá, que se llama nódulo aurículo-ventricular, que es el que va a frenar transitoriamente el impulso eléctrico para dar tiempo a que se contraigan las aurículas, y posteriormente pasaron lo que se llama un haz de His, que se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Y entonces el corazón tiene su propio cableado eléctrico que hace que se contraigan las aurículas y posteriormente se contraigan los ventrículos en el caso que no tengamos trastornos de conducción de forma simétrica y simultánea, desde la punta hacia la base. O sea que el impulso llega primero acá a la punta, se contrae desde la punta hacia la base. Esto es interesante que ustedes vean porque entonces uno le hace dibujo y uno cree que esto es algo totalmente abstracto y no, esto es un preparado, esto es un artículo muy interesante que salió publicado este año, o sea que la anatomía hay que volver a verla por el resto de su vida. Y esto me está mostrando, esto es el nódulo aurículo-ventricular, espero voy a poner el puntero, así se ve mejor. Esto es el nódulo aurículo-ventricular, esto es el haz de His, que es lo que yo estoy viendo con el cursor, y fíjense, esto está cortado el corazón desde el lado derecho, esto es el ostium del seno coronario, esto que se ve blanco acá es una válvula, parte de la válvula septal de la válvula tricúspide, esto que ven acá, que yo voy acompañando del haz de His, algo se mete, que es digamos, la porción penetrante que se va hacia el lado izquierdo, que es esta zona de acá, y esto es la rama derecha. O sea que esto que yo vamos a hablar ahora no es algo abstracto, sino que es algo concreto y que se lesiona. Y dibujado acá en línea punteada en rojo, es lo que yo vería del lado izquierdo, que es la rama izquierda. Que si yo hago un corte de la rama izquierda, fíjense, esto que se ve a trasluz es el septum membranoso a través del cual penetra el sistema de conducción para pasar al lado izquierdo del corazón, y tengo una primera porción de la rama derecha muy corta, con un tronco común, que rápidamente se va a dividir en un hemifascículo anterior y un hemifascículo posterior. Hay en realidad también, espero vamos a admitir a alguien acá, hay también una rama, digamos, intermedia, que algunos anatomistas dicen que existen y otros que dicen que es una división de esta hemirama anterior. Pero en definitiva, acá podemos ver lo que vamos a ver a continuación. No, los vectores ya lo charlamos, así que no lo vamos a repasar. Pero bueno, toda demora anormal o interrupción de la conducción en cualquier sector del corazón, ya sea transitorio o permanente, que dependa o no dependa de la frecuencia cardíaca, va a recibir la denominación genérica de un bloqueo. Entonces vamos a ver que hay bloqueos a nivel sinoauricular, a nivel aurículo-ventricular, y en este caso vamos a tratar específicamente los trastornos de conducción o los bloqueos de conducción intraventriculares. Entonces los bloqueos de rama, que son lo que vimos recién anatómicamente, van a expresar una demora o una interrupción en la conducción de ese impulso en una de estas ramas del haz de His, y eso va a llevar a una consecuencia en el retraso y la asincronía o la disincronía en la activación del ventrículo correspondiente. ¿Y esto qué significa? Que si se bloquea la rama derecha, se va a despolarizar primero el ventrículo izquierdo y después al final se va a despolarizar el ventrículo derecho, y eso en el electrocardiograma va a tener sus consecuencias. Cuando la conducción es total, o sea, el bloqueo de la conducción es total, esto va a ser un bloqueo de rama completo y toda la activación ventricular va a venir desde el otro ventrículo y al fin va a atravesar el septum interventricular y recién se va a despolarizar el ventrículo cuya rama está dañada. Y eso va a llevar a que el QRS tenga una determinada forma en el electrocardiograma y una duración que está aumentada, que por definición todo aquel QRS que dure más de 120 milisegundos, se habla que es un QRS ancho,
y entonces vamos a hablar que los bloqueos completos de la rama derecha necesitan al menos 120 milisegundos para decir que es un bloqueo completo de la rama derecha. Si yo acá les hago un esquema, fíjense, acá yo con lo verde yo lo que estoy representando es que está bloqueada la rama derecha, y entonces el impulso que viene bajando por acá no va a poder pasar por la rama derecha porque está bloqueada, y entonces va a despolarizarse primero la parte izquierda del septum interventricular, después todo el ventrículo izquierdo, y al final va a venir por acá a despolarizar finalmente el ventrículo derecho. Entonces, si yo lo veo en V1, voy a ver una primera R chiquitita, que es el septum ventricular izquierdo que se acerca hacia V1, que lo está mirando acá donde yo se lo puse al dibujo, una S, que es el alejamiento del ventrículo izquierdo, y una R grande, y que como no tiene nadie que, digamos, la compense, va a ser una R alta, que es la despolarización final del ventrículo derecho. Entonces eso que antes veíamos todo superpuesto, y en un QRS angosto, como veíamos en la clase antes, ahora vamos a ver un QRS ancho, y estos vectores van a depender del bloqueo de rama. Por lo tanto, el ventrículo derecho va a verse así en B1. Y en B5 o B6, la porción final de B5 y B6 va a aparecer una S, que es el ventrículo derecho despolarizándose al final de todo y dándome una onda una onda S en B5 y B6. Si yo lo veo en el electrocardiograma, fíjense de nuevo cómo tengo, esto es un electrocardiograma sin bloqueo de rama derecha y con bloqueo de rama derecha, y donde lo septal más o menos se mantiene igual. Fíjense que la despolarización septal del primer vector se mantiene más o menos igual, solo que ahora depende solo del septum izquierdo. La S esta que aparece es del ventrículo izquierdo, y toda esta R alta que aparece es consecuencia de la activación del ventrículo derecho, que nadie lo compensa y por lo tanto muestra toda su despolarización. Y este es el dibujo que yo quiero que se lleven. Si ustedes se acuerdan que en B1 parecen las orejitas de un conejo, y yo veo las orejitas del conejo, eso es un bloqueo de rama derecha. Entonces acuérdense que la primera orejita más chiquitita es el septum, y la segunda orejita es el ventrículo derecho que se despolariza al final de todo. ¿Eso les queda grabado? ¿Eso se entiende? Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden, bloqueo de rama derecha, el conejito. Esto es simplemente la descripción de lo que ya hablamos. Quédense con que va a tener R, S, R'. Esa es la forma de decir cómo nosotros vemos a las orejas del conejito. Y que va a durar más de 120 milisegundos y va a tener una onda S en D1 y en B5 y B6. Vamos a ver acá. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Hay diferentes grados de bloqueo, o sea, no hay solamente un bloqueo completo de la rama derecha, y entonces un paciente puede tener, si yo voy acelerando la estimulación y lo voy acelerando progresivamente, mayores grados de bloqueo, donde acá tengo un bloqueo completo de la rama derecha y acá voy teniendo diferentes grados de bloqueo de la rama. O sea que el bloqueo puede ser completo o incompleto. Va a ser completo cuando dure más de 120 milisegundos. Por lo tanto, el bloqueo de la rama izquierda, fíjense que yo acá lo dibujo con verde, que estoy lesionando toda la rama izquierda, va a ser lo opuesto. Como ahora no puede pasar al lado izquierdo, yo voy a tener primero la despolarización del ventrículo derecho, que es más chiquitito y que tiene mucha menos masa, y por lo tanto en en B1, B corta 1, voy a ver una pequeña R chiquitita, y después, al final de todo y tardíamente, se va a despolarizar toda la masa ventricular izquierda, y entonces me va a dar una S ancha y profunda en B1, y una R ancha y mellada en B5 y B6, como muestra de la despolarización del ventrículo izquierdo, que no va a tener ningún tipo de compensación y se hace a través de la pared muscular y no a través del sistema de conducción, y por eso va a estar mellada y ancha en B6. O sea que al mismo tiempo, recuerden lo del gol, el fotógrafo que saca de acá ve que todo se le escapa para aquel lado, y el fotógrafo que saca de acá ve que todo se le acerca, pero lentamente
y de forma mellada porque la conducción se hace a través del tejido no específico. Si esto yo lo veo comparando una despolarización normal, que sería este primer electro de acá, fíjense que el siguiente latido, voy a tener, yo les digo para que se acuerden, así como se acordaban del conejito, como si fuese una zanahoria. Fíjense que esto que vemos en B1, así como antes veíamos las orejas del conejito, en B1 voy a ver, y en B2, la zanahoria. Entonces, esta zanahoria de acá lo que me está mostrando es esta inscripción ancha, que dura más de 120 milisegundos, del ventrículo izquierdo como despolarización final y tardía, en B1 y en B2. Y si lo voy a ver en B5 y B6, voy a ver que esto es bien ancho, que es mellado, lo mismo en B6. Entonces, D1 a BL, B5 y B6 van a tener esta morfología. Yo con que se acuerden lo de la zanahoria, que dura más de 120 milisegundos, ya es suficiente. Estos son los criterios electrocardiográficos que ya nombramos. Y lo otro es que la transición de las precordiales normalmente va a estar desplazado hacia la izquierda. Los criterios, habíamos dicho, un eje que va a ir entre menos 30 y más 60 grados, o sea, desviado ligeramente hacia la izquierda o hasta el eje normal, pero nunca hacia la derecha. Vamos a tener un segmento ST infradesnivelado con ondas T negativas, como habíamos visto recién en ABL, en B5 y B6. Y un segmento ST elevado con ondas T positivas en las derivaciones B1 y B2. Y esto no quiere decir que esté sufriendo un infarto, y esto es un problema porque aquellos pacientes que se presentan a una guardia con dolor de pecho y que ya tienen un bloqueo de rama izquierda, es difícil diferenciar si eso está dado o no por una obstrucción coronaria. De acuerdo a la duración del complejo QRS, el bloqueo de rama derecha va a ser incompleto cuando dura menos de 120 milisegundos y va a ser completo cuando dura más de 120 milisegundos como punto de corte. Lo que sí siempre es suficiente el grado de bloqueo para que nosotros no veamos la activación del primer vector septal en B5, B6, y por lo tanto nunca voy a poder tener un bloqueo de rama izquierda con onda Q en B5 y B6. Ese es un concepto, digamos, importante. Por último, como para ir terminando, tenemos los hemibloqueos. ¿Se acuerdan que la rama izquierda estaba dividida en una hemirrama anterior y una hemirrama posterior? Por lo tanto, la hemirrama anterior es el hemibloqueo anterior más frecuente de ver. Yo diría que el 95% de los casos que hay un hemibloqueo va a ser un hemibloqueo anterior, y eso está dado porque es una rama mucho más finita y por lo tanto es mucho más fácil de lesionar. O un hemibloqueo posterior, que es extremadamente raro de ver, y que prácticamente nunca van a ver un hemibloqueo posterior aislado, sino que siempre lo van a ver asociado a un bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, el hemibloqueo posterior nos está hablando de un trastorno de conducción muy avanzado y que es muy raro de ver aisladamente, y lo van a ver siempre asociado con bloqueo de la rama derecha. El diagnóstico de los trastornos de conducción se va a realizar viendo los complejos QRS. De vuelta, si yo con lo verde acá bloqueo la hemirrama anterior, y esto yo lo veo acá, fíjense que esto que yo les marco acá es el ventrículo izquierdo. Yo voy a tener un primer vector. Si yo tengo, este sería el vector del hemifascículo anterior. Si se bloquea el hemifascículo anterior, que es este de acá, o sea que va a dar la parte esta, se bloquea, lo primero que va a aparecer es el hemifascículo posterior. Y ese hemifascículo posterior es el que despolariza la parte posterior y el septum del ventrículo izquierdo. Entonces yo voy a ver, las derivaciones que tengo que ver ahora son D1, D de dedo, D1, y la cara inferior. Por lo tanto, en D1 yo voy a ver un primer vector chiquitito con una onda Q, que me está mostrando la despolarización de la hemirrama posterior, que es la que no está bloqueada, y posteriormente, como está bloqueada la hemirrama anterior, la activación va a ser así, y me va a mostrar una gran R de la masa ventricular de toda la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces yo voy a verlo con una Q en D1 y mucha R en D1. Y esto, desde la cara inferior, se va a ver exactamente opuesto. Pequeña R en D2, S profunda en D2, y esto sí es importante. La S en D2
es menos profunda que la S en D3. Entonces, este es el patrón de del hemibloqueo anterior. Con un eje que me va a terminar llevando todo a más de menos 30 o menos 45 grados del eje de QRS. Estos son los parámetros que dijimos. Y si yo lo veo en el electrocardiograma, fíjense acá en ABL, primer vector que está dado por la hemirrama posterior, y el segundo vector que va a estar dado por la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y si veo en la cara inferior, tengo pequeña R en D2 y D3, con una S en D3 más profunda que la S en D2. Esto es un hemibloqueo anterior. Y el hemibloqueo posterior, como les dije, es un trastorno de conducción mucho menos frecuente, va a estar siempre asociado a bloqueo completo de la rama derecha, y si yo tuviese que ver un hemibloqueo posterior estricto, que probablemente lo vean muy rara vez, es exactamente la imagen especular a lo que vimos recién. O sea que yo voy a ver una pequeña R en D1, y después todo ese, y todo ese en D1, y lo opuesto en la cara inferior. O sea que la imagen es especular a lo que yo veo en el hemibloqueo anterior. De vuelta, es raro que lo vean aislado. Y bueno, los bloqueos bifasciculares, que es la asociación generalmente de un bloqueo de la rama derecha con alguno de estos hemibloqueos que yo les dije, o hemirrama anterior o hemirrama posterior. Si yo lo veo al hemibloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior, voy a ver el conejito en B1, y en D1 voy a ver, y en la cara inferior, esto es conejito o R acá predominante en B1, con criterio en cara inferior, S más profunda en D3 que en D2, y pequeña Q con R en D1 y en ABL. O sea que yo tengo en D1, ABL y cara inferior me permiten ver el hemibloqueo anterior, y B1 me muestra el conejito y B6 me muestra la S. O sea que yo voy a ver de B1 a B6 el bloqueo de la rama derecha, y en estas, o sea, de B1 a B6 voy a ver rama derecha, y en estas de acá voy a ver el hemibloqueo anterior. Y el hemibloqueo posterior, acá es exactamente lo especular. Voy a ver el bloqueo de rama derecha en B1 y en B6, como ven acá. Y acá voy a ver el hemibloqueo posterior, con R chiquitita en D1 y S, y lo opuesto en la cara inferior, con una R más alta en D3 que en D2. Es totalmente especular a lo que vimos previamente. Entonces, para repasar, en B1, conejito, R, S, R', mostrando la R' con el ventrículo derecho al final, me va a dar bloqueo de la rama derecha, y la zanahoria en B1, bloqueo de la rama izquierda, con ambos estamos hablando de QRS que duren más de 120 milisegundos. Esto es lo que se tienen que llevar como concepto hoy para acordarse cuando vean el electro. Y acá, para que vayamos terminando, así ya tienen unos minutos para descansar, fíjense algunos quién me quiere decir qué les parece este electrocardiograma. Active el micrófono alguno, el que quiera, sin miedo. Acuérdense, veamos, primero B1, ¿qué tiene? ¿Tiene un bloqueo de rama derecha? Perfecto, tiene un bloqueo de rama derecha. Fíjense lo que habíamos hablado de las orejas del conejito, tiene una primera R chiquitita y una segunda R que está tardía, mostrándonos la inscripción del ventrículo derecho. Y fíjense en B5 y B6 cómo tiene una aparición de una S que se llama empastada porque es ancha, digamos, en la inscripción en el tiempo, en B5, B6 y en este caso en D1. ¿Y qué más pueden ver en este electro? Aparte del bloqueo de rama derecha que está perfecto. Fíjense, D1 y ABL. ¿Dónde está ABL? Acá está ABL. Fíjense que tiene una Q chiquitita inicial, tiene después R, y tiene una S en D3 más profunda que la S en D2. Por lo tanto, tengo un eje que está desviado hacia la izquierda, y esto es un patrón de qué tipo de hemibloqueo, que es el más frecuente. Cualquiera. ¿Anterior o posterior? Están diciéndolo por el chat. Ah,
Bueno, para Mariana dice mi bloqueo derecho, Micaela dice anterior y Mariana dice anterior. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos un M bloqueo anterior. El eje está hacia la izquierda, la S de D3 es más profunda que la S de D2, y tengo QR en D1 y ABL. Entonces, que está acá, ABL. Entonces es un bloqueo completo de la rama derecha, porque tengo el conejito acá, y un M bloqueo anterior. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Y este de acá, ¿qué les parece? No sé, lo quieren poner en el chat, lo quieren... A ver el chat, no lo puedo ver acá. Bueno, esto, no sé dónde se ve el chat, no sé si usted lo ve, doctor. Sí, pero no hay preguntas. Ahí, Ahí acá está. estamos. A Ahí ver, está. vamos a ver. Entonces, dice, Mariana dice, hipertrofia Perfecto, ventricular izquierda, bloqueo rama izquierda, bloqueo rama izquierda, bloqueo rama izquierda, bloqueo izquierdo. perfecto, perfecto. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es difícil, digamos, se puede, digamos, tratar de ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo, es difícil de ver cuando tengo un bloqueo completo de la rama izquierda, es probable que la tenga, pero no, digamos, es meternos ya en más profundidad, pero a mí lo que me interesa es que hayan visto que B1 y B2 tienen la morfología de la zanahoria, como habíamos dicho antes, que tiene una inscripción en el tiempo de más de 120 milisegundos, y fíjense cómo tenemos D1 mellado y ancho, y todo positivo, sin Q inicial. Bueno, y B5, B6, que no es el patrón más típico del bloqueo de rama izquierda, pero que se ve esta proporción inicial positiva y mellada. Pero perfecto, esto es un bloqueo de la rama izquierda. Y esto es simplemente un paciente mío, fíjense en el consultorio, con una fibrilación auricular, y cómo cuando el intervalo entre las R es más largo, tiene un bloqueo incompleto de la rama derecha, y fíjense cómo cuando la fibrilación auricular conduce más rápido, el bloqueo se hace completo. O sea que en un mismo paciente yo puedo observar diferentes grados de bloqueo de la rama derecha. Lo mismo puede pasar con el bloqueo de la rama izquierda. Esto que está acá está mostrando un hemibloqueo anterior izquierdo. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ya estamos en horario. Me he pedido terminar a 45, son y 42, así que si alguno quiere preguntar algo. A ver, el chat. Por ahora, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que lo hayan entendido. La clase yo se las pasé ya a la cátedra, y la clase grabada se las voy a enviar. Así que, bueno. Sí, después se puede, hay que subir, preguntarle a Carlos cómo se sube eso a la cátedra, ¿sabes? Dale, yo después lo busco y lo subo. Bueno, chicos, fuerza, Buenísimo. que va a terminar, y sigan aprendiendo. De alguna manera hay que seguir. Así que, éxitos en el Un curso. abrazo, Nico. Nos Muchas vemos. gracias. Igualmente, por favor, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.